¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el trabajo de llegar a la idea del trabajo de la fuerza en divisiones formativas. Más que nada, este PowerPoint es orientativo y explicando la realidad de lo que puedo hacer en las divisiones formativas del vóley de Boca Juniors y todo el básquet formativo de Ferrocarril Oeste. Van a encontrarse con diferentes variables, con una parte de explicación aproximada de lo que significa la fase sensible. Yo creo que las fases sensibles son individuales de cada chico y que no hay que protocolizar todo, sino que hay que ir trabajando paso a paso como si fuera la construcción permanente día a día de su estructura. Hacerlo desde ese punto de vista significa que nosotros podemos llegar a construir de forma individual y dándole mayor amplitud a todo lo que es el tema motor y implementando en cada punto de esa fase sensible qué tipo de capacidad biológica puedo desarrollar en función de los parámetros de movimiento de este chico. Que pueden haber parámetros de movimiento alterados que debemos corregir sobre la marcha. Y como va evolucionando en la fase cronológica de crecimiento, tenemos que adaptarnos permanentemente a esa estructura. Nosotros nos encontramos con los estadios de la fase biológica de crecimiento, que sabemos que entre los 6 y 9 años el desarrollo físico de niños y niñas en gran medida se presenta rápido y paralelo, y donde podemos ir construyendo mucho lo que tiene que ver con la parte coordinativa, la parte de patrones de movimientos básicos, la parte que tiene que ver pura y exclusivamente con el desarrollo de la capacidad de movimiento. Tenemos que concentrarnos muchísimo también, porque tenemos que tener un bagaje muy importante de diferentes tipos de circuitos, diferentes tipos de ejercicios, porque se cansan muy rápido y son muy cambiantes. Y ya lo sabemos esto a partir de que fuimos estudiando las diferentes etapas de crecimiento en el Instituto de Educación Física, donde debemos aportar la mayor amplitud en calidad de movimiento que le podemos dar, inclusive con elementos y diferentes tipos de ayudas que podemos utilizar desde afuera, sogas, pelotas, aros, todo lo que podemos usar, bastones, nos sirve muchísimo para que este chico tenga la mayor capacidad de hacer un motor para un futuro. Después, sabemos que entre los 10 y 13 años se produce un gran desarrollo corporal en las niñas, que comienza el gran aumento corporal en los niños. Todavía se encuentran bastante parecidos en esas edades, con lo cual, tanto en chicos y en chicas, ya podemos comenzar a edificar el aseo motor deportivo. ¿Qué quiere decir? Ya nos vamos a dar cuenta en estas edades hacia dónde va, qué tipo de deporte le gusta más, cómo es su biotipo original, de qué manera fue aceptando su fase sensible de crecimiento a medida que nosotros fuimos construyéndola. ¿Por qué? Porque es una unidad única, no podemos generalizar situaciones en el desarrollo de las fases motoras y sensibles de cada uno de los chicos. Nosotros debemos ser en esa parte lo más individual en la construcción y lo más integrativo en lo grupal. No pueden ser todos con el mismo tipo de ejercicio, sí jugar todos juntos, pero sí darle diferentes consignas a cada uno, tratando de medir su parámetro de movimiento y en qué situación se encuentra. Otra de las cosas que me gusta hacer hincapié, entre los 10 y los 17 años, o los 10 y los 18 años, que es un margen muy amplio, la sensibilidad que puede tener con respecto al elemento. O sea, cuando mayor cantidad de elementos pueda tener sensibilidad y mayor calidad le podamos modificar a medida que sus segmentos corporales se van desarrollando, este chico va a tener un amplio manejo del estado de situación, tanto para un deporte de conjunto como para un deporte individual. ¿Por qué digo? Porque son edades donde nosotros nos encontramos con la posibilidad de poder implementar el propio elemento y darle mayor continuidad. Y en esta edad es más resistente, tanto en la capacidad aeróbica como ya los componentes de fuerza que fue adquiriendo la parte motora entre los 6 y 9 años.
nosotros sabemos que la fuerza está permanentemente presente en estas edades. Entonces no nos podemos aislar de la fuerza para hacer otra capacidad. Es un componente único, una unidad, de la cual va a ir aceptando las diferentes capacidades biológicas y va a ir creciendo a su ritmo en lo que tiene que ver en la cronología de edad. Porque nosotros podemos encontrarnos con un chico hacer un motor muy pequeño, muy limitado, pero por ahí tiene más edad. Y nosotros tenemos, ¿qué pasó con ese chico? Tenemos que estudiar a ver qué pasó antes. Tenemos que entender, tenemos que conocerlo para poder darle un estímulo correcto en la fase de desarrollo. En el estadio de los 14-17 años se establecen diferencias en el desarrollo físico de la mujer y el hombre, donde encontramos que sabemos que la mujer desarrolla mucho más rápido, sabemos que el hombre tiene un estadio un poquito más lento de desarrollo, pero en definitiva se va a empezar a diferenciar las características del hombre, tiene una concentración hormonal más de testosterona y desarrollo varonil, donde nosotros vamos a encontrar que se puede implementar más la fuerza que en la mujer en esa edad. Pero la mujer tiene unas condiciones específicas de movimiento superiores a la del hombre, con lo cual nosotros en la mujer vamos a poder trabajar ejercicios mucho más técnicos inclusive. A partir de acá, en el desarrollo motor entre los 6 y 9 años, durante las edades escolares se producen millones de cambios, que son muy importantes y que no sirven nada más con la estimulación de 2 veces por semana en la escuela, sino que este chico debe estar incluido, o esta niña, dentro de un deporte, donde pueda desarrollar cada vez más sus actividades específicas. Se considera que a partir de los 5 o 6 años de edad existen patrones maduros de salto horizontal y vertical, y de carrera. Por consiguiente, se pueden medir y objetivar. Esto es verdad, las formas básicas nosotros las podemos ordenar y distribuir y podemos cuantificarlas. Ahora, ¿en qué lo podemos cuantificar? ¿En intensidad? No, en cantidad de volúmenes y repeticiones que pudo hacer, porque la intensidad de la capacidad de salto chico va a saltar. No sabes si va a saltar mucho o va a saltar poco. ¿Tiene nivel de fuerza para poder aterrizar? Sí. ¿Tiene nivel de fuerza para poder despegar? Sí, porque lo está realizando permanentemente con su propio peso del cuerpo. Bueno, ya a los 13 años se asume que la fuerza muscular se presenta de manera sustentable a lo largo de toda la infancia, pero ya se va acrecentando. Se produce un incremento relativamente parejo de la masa muscular. Los valores entre sexos en la pubertad siguen aumentando de forma pareja, pero ya se empieza a diferenciar los chicos de las chicas, y ya vamos encontrando que el concepto de técnica individual, tanto sea en el deporte como en la actividad específica que realice, lo podemos desarrollar de una manera más prolija. Ya, si nosotros hicimos un buen trabajo, o si este chico hizo una buena fase entre los 6 y 9 años, /10, de un concepto de bagaje motor importante, en esta edad nosotros ya podemos empezar a construir lo que significaría la técnica individual dependiendo si practica un deporte. Amén de todo esto, nosotros se asume que las mejoras neuronales se producen en las fases iniciales de entrenamiento. Es obvio, ¿por qué? Porque a medida que nosotros lo empezamos a estimular de forma neural con el propio elemento, va a haber una respuesta más rápida, que va a ser alterada permanentemente en la fase sensible del crecimiento del segmento corporal, sí, pero la respuesta cada vez se va a entrenar mayor en considerar la dificultad cada vez más pequeña y poder superarlo y pasar al patrón motor del automatismo. Con lo cual yo necesito permanentemente darle estímulos constantes donde pueda encontrar el desarrollo permanente de sus capacidades motoras. Esto es muy lindo entenderlo y es muy importante comprenderlo. Si nosotros a los chicos los mantenemos con estímulos diferentes durante un periodo de años, de 3, 4, 5 años, permanentemente estimulándolo y dándole diferentes elementos
dentro de lo que sería la gama del deporte, o del propio peso del cuerpo, o trabajos de colgarse, saltar, correr, e ir hacia todos los planos que realmente pueda manejar, nos vamos a encontrar con un aceleromotor recontra amplio e inteligente para después guiarlo hacia el deporte que realmente quiere. Cuando viene esta parte, sabemos que ya se empiezan las transformaciones musculares, sabemos que el aumento, empieza a haber pequeñas relaciones, o sea, no se encuentran relaciones entre la fuerza y la hipertrofia, pero sí hay una estructura que se va construyendo. Y cuando llegamos a esta etapa, se entiende que, y esto lo quiero leer textualmente, se entiende que al tener una mayor adaptación al nuevo estímulo se provocan cambios que luego van a ir incrementando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le estimulo los cambios a través del propio elemento que estoy utilizando, él va a construir ese surco motor y después va a ir teniendo bagajes de sensibilidad permanentemente donde va a ir entendiendo cuál es la conducta que tiene que resolver. Y aparte de eso, lo va a sumar a la subestructura motora de desarrollo. Sabemos que a partir de la aproximación en la especificidad del patrón motor con los diferentes ejercicios en el deporte, también se acerca a la velocidad de ejecución. A ver, acá ¿qué sabemos? Nosotros entendemos que a partir de que el chico entiende qué ejercicio tiene que hacer tanto en básquet como en vóley, con la pelota y ya tiene la sensibilidad de la técnica, ¿va a incrementar la velocidad de ejecución? Sí, porque cada vez lo va a relacionar más con algo habitual. El problema es que nosotros ahí no podemos permitir de que no corrija errores, porque si no lo va a incrementar y se va a frustrar en el tema de la corrección analítica y específica para después integrarla al juego o integrarla al patrón de trabajo en un equipo. Entonces debemos ser eficaces en la corrección. Eficaces en la corrección con metodología variable. No la misma metodología, sino variable, darle diferentes puntos donde él puede llegar a abarcar la corrección de ese error. No uno solo, sino muchos, hasta que vaya adaptando y dejando de ejecutar ese error técnico para pasar a ejecutar un error, para pasar a ejecutar un movimiento sin errores en la unidad de tiempo, y eso nos va a agilizar a que lo pueda hacer con mucha más efectividad y mucho más rápido el movimiento de ejecución de la técnica. Bueno, del punto de vista biológico sabemos que la mielización de muchos de los nervios motores depende del rendimiento neuromuscular, o sea, cuando más estimulamos, mejor se va mielizando todo lo que significa el sistema nervioso. El aumento de la fuerza, de la velocidad del desplazamiento se incrementa en la pubertad. Lógicamente se incrementa en la pubertad, porque acompaña el desarrollo biológico tanto de la chica como del chico. Pero aparte de eso, porque nosotros vamos incorporando también a nuestra estructura corporal mayor peso, y también vamos incorporando mayor calidad de movimiento para llegar a un nivel superior en el desarrollo de la fuerza y la velocidad. Pero sabemos que la fuerza de permanecer permanentemente en todas las fases sensibles nos respalda que nuestra velocidad sea superada a medida que haya más economía de esfuerzo. También se produce una fuerte relación entre la madurez endocrina y la madurez neurológica, con lo cual nos va dando los indicadores de nivel de crecimiento que tiene tanto, allá podemos hablar de nuestra jugadora o de nuestro jugador, en el área específica del deporte que estén practicando, o el atleta o nuestra atleta, si es un deporte individual. Y acá, para entender pura y exclusivamente un poquito más y ir cerrando la idea hacia dónde voy, sabemos que entre los 8 y 10 años los parámetros que identifican la madurez del sistema nervioso central manifiestan valores cercanos a los adultos. Eso está muy bueno de poder comprenderlo, porque sabemos que estamos construyendo algo que tiene la mayor importancia para toda la vida de este ser humano, tanto mujer como hombre.
y que nos va a favorecer en que esta mujer o hombre tenga la mayor calidad de movimiento en la unidad de tiempo. Y eso es fundamental para nosotros, fundamental para la vida deportiva y la calidad de vida deportiva que le vamos a brindar a esta persona. En la velocidad máxima se constatan claras diferencias, obviamente. ¿A qué voy acá? Entre los géneros a partir de los 12 y los 13 años. ¿Qué quiere decir? Que sabiendo que los desarrollos de las capacidades específicas que la mujer desarrolla antes, pero no es tan fuerte como el hombre, y el hombre desarrolla más tarde, y es más fuerte que la mujer, pero la mujer tiene mejor calidad de movimientos técnicos a edades más tempranas, nos encontramos con que va a haber una diferencia. Por ahí, en el grado de ejecución, partiendo de la fuerza hacia la velocidad en la unidad de tiempo. Seguramente que sí. Pero también es parte de acompañar ese proceso con la especificidad del movimiento y mejorar la calidad de ejecución a partir de la corrección técnica específica y a partir de la construcción permanente de su acervo motor. De 5 a 7 años se detecta la importante mejora de la frecuencia de movimiento, en la habilidad de correr y en la velocidad de la carrera. Y acá donde quiero hacer hincapié, donde nosotros con diferentes estímulos de diferentes calidad y permanentemente corrigiendo la postura estructural del cuerpo, desde los núcleos de movimiento hasta los segmentos corporales, logramos que tenga una buena técnica de carrera, una buena cadencia y una buena ejecución coordinativa, tanto combinada de los miembros inferiores con los miembros superiores. Estamos construyendo la base de una calidad motora de excelencia para un futuro. Y esto a veces no se ve, porque cuando nosotros nos adentramos en las clases de educación física constructivas de la semana, o en los clubes, donde enseguida se va por el resultado, o donde hay poco tiempo, nada más que 40 minutos por ahí en algunos aspectos, para darle hincapié a la corrección motora, tanto en la habilidad de correr o en la velocidad de carrera, se transforma en un automatismo y ahí no se controlan los errores. Y ahí es donde el chico va sumando error tras error y crea en el futuro una técnica no adecuada para la capacidad de movimiento. Y nosotros tenemos que corregirla ya siendo mayores, donde tienen que ejecutar por ahí un desplazamiento o una bandeja en el básquet o un ataque en el vóley o bajar la cola para defender y no tienen los parámetros coordinativos importantes. Por lo tanto, tenemos que romper un surco motor que tal vez no lo logremos para poder mejorar la calidad de movimiento específica a edades avanzadas. Cuando desde chicos, si lo podemos haber llevado sincronizadamente durante todo este periodo, podemos haber logrado que se supere mucho más rápido para su competencia, tanto en edades avanzadas o en el área profesional que se dedique. Entonces, nos encontramos con la fuerza, que es la capacidad de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, a grandes rasgos. Pero acá tenemos 4 puntos donde podemos explicar la fuerza. La fuerza es producto de una acción muscular ordenada en nuestro sistema nervioso. La fuerza se define como la capacidad de un músculo o un grupo muscular de realizar un esfuerzo en condiciones específicas, la máxima tensión de un músculo o grupo muscular que se puede generar, la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse o al contraerse. Y está bueno que vean esto y que lo entiendan, y todo lo que expliqué con respecto a lo anterior en la fase sensible de desarrollo de nuestros futuros deportistas. Porque les quiero mostrar la realidad de lo que pasa, que muchas veces está muy distante de la realidad bibliográfica o de la realidad que queremos ir incorporando permanentemente a través del tiempo y como lo vemos por separado. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que tenemos un niño o una niña que necesita un seguimiento específico. ¿Por qué un seguimiento específico? Porque necesita estar saludable en estas edades sensibles y en estas fases sensibles donde están creciendo permanentemente. Entonces, ¿qué debemos saber de él?
la cantidad de días que realiza actividad deportiva. ¿Por qué es tan importante saber la cantidad de días que realiza actividad deportiva? Porque a partir de ahí vamos a conocer cómo está su acervo motor o cómo está saludablemente preparado para lo que nosotros queremos dar desde el punto de vista deportivo. El horario de la escolaridad primaria, secundaria o universidad es muy importante. Hay muchos chicos que llegan al entrenamiento nuestro, o llegan al club, o llegan a la actividad con muy poco descanso, habiendo fatigado totalmente la escuela todo lo que significa el sistema nervioso y el sistema nervioso central, con lo que después su poder de atención y de estabilidad emocional para nuestra práctica es muy bajo. Entonces, no se pueden concentrar, no se pueden, no realizan movimientos con calidad porque realmente tienen una fatiga anterior que la traen, obviamente, de haberse levantado temprano y ir al colegio, o de haber ido a la escuela secundaria, o haber ido a una universidad y haber preparado todo su día. Los agarramos normalmente en Argentina al final del día, con lo cual debemos estar preparados y entender cómo se alimentó, cómo fue su descanso en las horas nocturnas, que son las horas que tenemos que realmente descansar, cuánto tiempo está conectado. La fatiga que produce estar conectado en una página web, ver la televisión, los jueguitos de la PlayStation y diferentes tipos de redes sociales, nos va en detrimento de la capacidad de concentración para ejecutar un buen movimiento en el área deportiva o conducir una situación técnico-táctica a través de un equipo. Por eso debemos tener en cuenta estos 8 parámetros. La cantidad de días que realiza actividad deportiva, los horarios de escolaridad primaria y secundaria universitaria, cuántos minutos vive en el club, a cuántos minutos vive del club por el traslado. Hay muchos chicos que tienen mucho tiempo de traslado, por lo tanto llegan con más fatiga porque vienen de más lejos, o no vienen todos los días. Si respetan las 4 comidas diarias, ¿y qué es lo que come? ¿Qué quiero decir en esto? La alimentación en forma continua y en forma permanente de calidad nos va a dar un mejor resultado en la capacidad energética que vamos a tener que utilizar para poder entrenar o para poder realizar una mejor calidad de movimiento. Nosotros tenemos que estar al tanto de esto, como preparadores físicos, como profesores, licenciados, magíster, debemos estar entendidos y empapados en el tema, porque no es la misma realidad de este chico que viene mal alimentado por ahí, o con poca cantidad de calorías, porque consume lo que puede en el día, o tal vez no lo consume, y viene sin almorzar, sin merendar al entrenamiento, y entonces nosotros queremos hacerlo entrenar, queremos implementar intensidad, queremos que ese acervo motor se cultive a través de un chico que no tiene la nafta para poder hacerlo. Y esto nos genera una frustración. Primero al chico porque no lo logra, y después a nosotros porque no podemos encontrar la forma de poder superar el error permanente que comete este jugador o jugadora en el aprendizaje motor. Sin embargo, si no está bien alimentado, no tiene la energía para poder ejecutar esta calidad de movimiento. Y tenemos que estar al tanto, sí, a veces es preferible que meriende bien y perder unos minutos de la capacidad de entrenabilidad, pero que este chico esté activo y esté bien para poder responder a lo que le vamos a dar. La higiene personal es fundamental. Es fundamental. No puede llegar un chico sin haberse bañado al entrenamiento, o irse sin bañar, cosa que pasa muchísimas veces. Es muy importante, a nivel de las toxinas, a nivel de la relajación, bajar el nivel de estrés que le imprimimos en la carga de trabajo. Tenemos que respetar eso, y tenemos que educarlos para que lo hagan. El descanso nocturno, y sí, es fundamental, es donde recuperamos nuestro cuerpo, es donde ponemos la recuperación tanto endocrina, biológica y estructural de nuestro cuerpo. Cuanto a menor descanso se encuentra este
este adolescente, o este niño, o este adulto en edades de entrenabilidad, menor rendimiento va a tener. Por lo tanto, está en una situación de catabolización permanente, con lo cual también está mucho más cerca de que cualquier indicador de riesgo nos genere una lesión. Entonces, hay que entender que hay que educarlos para que descansen en el momento que tienen que descansar, que es por la noche, no a cualquier hora. Y para que no estén permanentemente desconectados y queden estimulados neuralmente, ¿sí? Y estén agotados, tanto para la coordinación visual o óculo-manual, después, durante todo el día, porque se quedó hasta tarde conectados en las redes sociales o trabajando o estimulando su sistema nervioso a través de la televisión, de la Play o demás. Hay horarios y momentos para cada cosa. Y horarios y momentos para cada actividad. En esto tenemos que educarlos. Porque después nos encontramos con jugadores o jugadoras en edades de fase de aprendizaje sensible donde realmente están tan agotados que es imposible poder enseñarles y hacerlos que se concentren en la calidad de un gesto de movimiento. Y después, bueno, obviamente, con estos 8 puntos, irlos educando e ir construyendo el parámetro motor y sacándole el jugo realmente a la chica o el chico que está entrando con nosotros para lograr que esto se vaya cada vez incrementando hacia el lado que realmente necesita para que disfrute una calidad deportiva diferente. Es importante que tengan los estudios de la salud. Y de la salud involucra los estudios clínicos, las evaluaciones kinesiológicas, las evaluaciones de test psicológico, nutrición, un estudio antropométrico de crecimiento y medición de perímetros, podología, odontología, entrenamiento visual y control motor, depende de la calidad nuestra. Esto sí depende de lo que nosotros podamos implementar en conjunto con toda la información que tenemos de los estudios que se haya hecho este jugador o jugadora en la fase sensible de crecimiento. E inclusive la evolución de los patrones de movimientos alterados se pueden llegar a producir porque nosotros no hemos incrementado el acero motor de forma adecuada en el momento justo del desarrollo de la capacidad biológica y de la estructura neural en que se encuentra esta persona. A partir de acá, nosotros contamos con la base de poder empezar a trabajar. Entonces, ¿en qué tenemos que hacer mucho hincapié? En los segmentos corporales y los núcleos de movimiento, en el tono muscular, en la sinergia de activación, la movilidad articular, la flexibilidad y la técnica de elongación, en unas sentadillas, en una sentadilla de arranque, en un peso muerto a pierna extendida. Todos estos parámetros, si nosotros los sabemos medir y visualizar y evaluar, nos va a dar una calidad mejor de movimiento y vamos a ir trabajando, sumado a todo lo que se trabajó en la fase sensible, la fuerza a partir de una buena estructura de ejecución motora. Acá, un trabajo de barra hexagonal que se le adaptó en la casa, viene la estructura, la coordinación, la masa muscular que tiene este jugador. ¿Sí? Kevin juega al vóley y tiene una explosividad muy buena. Acá pasamos al control motor y de formas básicas. A ver, en el resultado de la distancia de orden que se ejecuta en nuestro cerebro y concluye con un movimiento corporal. ¿Qué quiere decir esto? El resultado es el resultado de la distancia o de las distintas formas que ejecuta nuestro cuerpo, que ejecuta nuestro cerebro y el mandato que da para un movimiento corporal. Cuando el cerebro identifica la situación problema, identifica lo que tiene que hacer y la conducta en la cual nosotros tenemos que ejecutar un movimiento, automáticamente establece todo esto que nosotros le enseñamos y que venimos hablando. Recuerda todo, ¿para qué? Para resolver esa conducta de situación.
El mismo movimiento es parte de otros procesos motores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no es que para un proceso motor tenemos y bajamos de la biblioteca este libro. Bajamos este libro, pero este libro coincide con un montón de construcciones motoras que tuvimos nosotros. Y qué importante es esto lo que estamos viendo. ¿Qué significa? Que se va a basar en la estructura de los trabajos que hizo anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desde chicos tenemos que trabajar y ser muy eficientes en la calidad motora que queremos imprimir y dar la mayor cantidad de amplitud y variabilidad a nuestro sistema nervioso central y a la calidad de movimiento. Sigo insistiendo, cuando mejor entrenado esté ese acervo motor y más amplio sea, mejor capacidad de resolución va a tener. ¿Esto qué quiere decir? Que también se trabaja sobre el área cognitiva, se trabaja sobre la complejidad motora, se trabaja sobre el movimiento corporal, se estimula el movimiento corporal y la capacidad motora, la complejidad motora la tenemos a flor de piel, con lo cual vamos a tener la resolución de conductas que se nos presenten en nuestro deporte de la mejor manera posible, con mayores herramientas para poder resolverlas. Obviamente que todos estos sistemas interaccionan generando un salto, un desplazamiento, correr, desplazarse en todos los planos. Entonces, tenemos que trabajar sobre esa computadora desde chicos y darle la mayor amplitud posible para que después pueda resolver en la unidad de tiempo. A partir de esto, ¿qué quiero decir? Nosotros debemos detectar los patrones motores. Nosotros a través de un FMS o un patrón, sacamos un patrón motor alterado, debemos estar trabajando sobre esos patrones motores alterados. Pero construir su plan de entrenamiento a través de la corrección de ese patrón motor alterado para que en esta edad de construcción no lo automatice y pueda corregir un movimiento de calidad para una ejecución a posterior que tenga que ver en un deporte conjunto o en un deporte individual. Entonces, ¿debemos observar de forma permanente el plano frontal y sagital? Sí. ¿La alineación de los núcleos articulares? Sí. ¿La respiración diafragmática? Obviamente. Porque si este jugador no tiene una buena, o jugadora no tiene una buena respiración diafragmática, va a producir una baja intensidad de entrenamiento de la zona motora y muscular del core o de la zona media. Entonces, tiene que integrar, entender que su respiración diafragmática debe ser adecuada para el desarrollo de la zona media y del core. Debemos detectar si tiene escoliosis, si tiene sifosis, hiperlordosis, si hay un genuvalgo, un genovaro, si tiene pie plano, pie cabo. ¿Por qué? Porque es el momento de corregir, es el momento de poder ayudarlo para que todos estos problemas sean corregidos en la unidad de tiempo que realmente los puede hacer. Después, cuando ya es adulto, es más difícil poder compensarlo estructuralmente. Pero si nosotros lo compensamos estructuralmente con ejercicio y con trabajo muscular en las edades sensibles y en las fases sensibles y en el desarrollo cronológico, vamos a obtener una mejor calidad de vida deportiva en un futuro. Y acá vemos un video de un jugador de básquet en estado de cuarentena, tratando de mejorar su sentadilla y su técnica de ejecución. Acá vemos cómo lo realiza, nada, con un palo de escoba, 2 bidones, y enseguida lo armó y empezó a entrenarse de tal manera que pudo mejorar su calidad técnica, porque acá lo que estábamos buscando es mejorar la calidad técnica. Todo movimiento tiene que tener un desarrollo de calidad técnica muy bueno para que después la unidad de movimiento, de ejecución, nosotros podemos implementarle la velocidad. Sin buena calidad de ejecución técnica no hay velocidad que pueda resistir o que pueda terminar en un problema de una patología tendinosa o en una patología muscular o una patología estructural. Todo está interrelacionado y correlacionado en el área corpórea para poder desarrollar una ejecución.
Y esto lo tenemos que entender del principio. Acá pueden ver que en la sentadilla, él trata de alinear su cadera con la barra, pero sí podemos ver que perfectamente la cadera tiene una linealidad con el tobillo y con el hombro, con lo cual está respetando dentro de todos los parámetros técnicos de una sentadilla. Las evaluaciones físicas en las edades sensibles sí son fundamentales, las evaluaciones físicas. Y para esto no necesitamos tanta tecnología, porque con el plan de evaluación nacional que se hizo hace muchos años, tenemos los test indirectos de campo. Y con esos test indirectos de campo, en los cuales incluimos salto largo con y sin impulso de brazo, salto triple con impulso de brazo, saltar y alcanzar, abdominal su minuto, fuerza de brazo su minuto, el test de Wells en la flexibilidad, el test de Matsudo, el test de los 1000 metros, o no, o un test de 30, 50, podemos llegar a tener un indicador importante que nos permite mejorar la calidad del entrenamiento, del trabajo físico que vamos a hacer. Y para eso, nada más tenemos que ejecutarlo. Porque con una cinta métrica, con elementos prácticamente que no tienen un costo muy alto, podemos tener un seguimiento de parámetros permanente de la actividad física que está realizando este jugador o jugadora en la edad de crecimiento. Pero no solamente tenerlo, sino poder manejar la calidad de nuestro entrenamiento. ¿Es indirecto? Es indirecto. Pero peor es no tenerlo. Peor es no tener ese dato. Y también, por ejemplo, en el caso de nosotros estamos trabajando en Ferro, tenemos un sistema universitario de entrenamiento de la preparación física. Patricio Pailares, que es el coordinador de la preparación física, me propuso realizar conjuntamente a Matías Luna, que es el profe que trabaja conmigo y que se dedica a corregir muchísimo los parámetros de movimiento y la calidad técnica, a realizar un sistema nuevo de trabajo donde el jugador o la jugadora de básquet puede venir entre las 3:30 y las 17 horas en el momento que quiera, adaptando su horario tanto de escuela, universidad, al básquet, para poder realizar una mejor condición física de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Que si en esa franja puede pasar un infantil, como puede pasar un juvenil. Y pueden estar entrenando al mismo tiempo, y pueden estar entrenando cada uno la corrección de su parámetro de movimiento alterado para mejorar su estructura, para mejorar la intensidad y la calidad de fuerza, y después mejorar la unidad de tiempo. Y cada uno en su fase sensible de desarrollo cronológico. Por lo tanto, logramos que el equilibrio vaya mejorando a través del tiempo. Si ustedes ven en las gráficas, comparamos la asistencia que tuvimos en enero con respecto a febrero, amén de lo que sabemos todo el mundo, pero no solamente se incrementó la cantidad de jugadores que venían, sino la cantidad de sesiones que dieron al gimnasio. Y hemos comenzado muy temprano a trabajar en el año para llegar con mejor calidad a la fase de competencia. Pero ¿qué pasó? Bueno, nos encontramos con el coronavirus y nos cambió toda la estructura, porque el 13 de marzo tuvimos que modificar todo. ¿Pero qué modificamos? Modificamos que no los tenemos, no los vemos, pero ellos siguen entrenando lunes, miércoles y viernes a alta intensidad con sistema Tabata, HIIT, intermitente, con el peso del propio cuerpo, con elementos que tengan en la casa y dándole una calidad de mantención de lo cardiorrespiratorio y un nivel de fuerza con el propio peso del cuerpo en forma permanente. Están entrenando igual que Boca, las inferiores, 3 veces por semana alta intensidad y 2 talleres donde se les enseña la metodología y la técnica de trabajo de diferentes parámetros de movimiento y de diferentes metodologías de la fuerza. Por ejemplo, estamos los días jueves enseñando la técnica del levantamiento de pesas con un bastón. Y estamos continuamente recalcando las posturas, cosa que cuando vuelva y se pueda volver a la realidad de un gimnasio, ese chico va a tener el parámetro de movimiento lo suficientemente sustentable para poder hacerlo con una barra pelada, pero con una barra. Y de esta manera seguimos creciendo.
Tal vez no es el mismo sistema de trabajo que teníamos en el club, pero sí es un sistema de trabajo que incorpora calidad de movimiento. De esta misma manera, en U17 sucedió lo mismo, y acá vemos el comparativo, cómo se fue incrementando, pero lo más importante no es que vengan más jugadores nada más, sino si ustedes pueden ver que incrementaron la cantidad de sesiones por semana y por mes. Con lo cual, ellos no tienen límite de cantidad de veces, porque nosotros tenemos el control individual. Pueden venir todos los días, pueden venir 5 días, pero sabemos que un día va a trabajar sus parámetros de movimiento, otro día va a trabajar la fuerza, otro día va a trabajar la estabilidad de los núcleos de movimiento, otro día va a trabajar la postura, y sabemos cómo armarle. ¿Por qué? Porque los tenemos todo el tiempo con nosotros. Y eso es lo más importante, lo conocemos, lo educamos desde el punto de vista de su cuerpo y de la higiene corporal. Le dedicamos tiempo a que corrijan su técnica. Acá volvemos a hablar de los test, ¿no? Las evaluaciones más importantes de edades formativas, y podemos tener todos los test indirectos de campo. También le podemos agregar un test en la plataforma de Bosco, una Balacop, si tenemos esa plataforma. Pero con el saltar y alcanzar nos viene bárbaro. El salto en largo con y sin impulso de brazo, el salto triple nos da un tremendo indicador de la calidad de coordinación y fuerza entre los miembros inferiores y los miembros superiores. El test flexibilidad de Wells tiene que ver muchísimo con la cadena posterior, con lo cual va a ir pasando, que se va a ir diferenciando tanto en el varón como en la mujer, que la calidad de la cadena posterior esté más acortada o menos acortada según en la fase sensible que se encuentre del desarrollo biológico. Y nosotros debemos estar atentos a eso, porque muchos movimientos dependen de una buena cadena posterior, tanto fuerte como flexible, y más en un aterrizaje de un salto. El yo-yo test intermitente es un yo-yo test interesante para ir tomando en las fases de los 17 años para arriba y ver cómo va incrementando su capacidad y su consumo de oxígeno, tanto el de capacidad como el de recuperación, el de yo-yo intermitente de recuperación. Acá tenemos las evaluaciones de salto de menores de 15 años. Y acá ustedes pueden ver cómo ya empezamos a trabajar en un video, evaluándolo, cómo va coordinando, ¿no? En rebotes, en saltos, tocar el suelo, cada uno en forma individual. Acá están todos juntos, pero nosotros estamos haciendo una evaluación individual de cada uno. Por eso lo filmamos de diferentes ángulos, para ver cómo tienen la postura de sus pies. Y acá pueden ver lo que estamos hablando, ¿no? Y en la planilla podemos ver la poca diferencia que existe entre impulso de brazos y sin impulso de brazos. Y la baja calidad de la fuerza de los miembros inferiores con respecto al salto triple. Porque ahí nos demuestra que si hace 3 saltos en conjunto hacia adelante, con impulso de brazos, y cada vez va perdiendo metros, quiere decir que ese chico aterriza y no tiene una capacidad para poder volver a arrancar en un salto, y la fuerza, ni la potencia ni la coordinación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque esto se tomó en un 15, menor de 15 años. Acá está pasando, y no lo tomamos, lo tenemos, y estas evaluaciones se repiten, y son permanentemente en diferentes grupos. No estamos trabajando bien en las fases sensibles y en la fase de desarrollo motor en edades donde realmente el chico lo necesita. Porque la mayor cantidad de problemas que nos estamos encontrando no es el sedentarismo que tienen porque estamos en una etapa donde vivimos en una gran ciudad y realmente tienen un montón de atractivos que los alejan del deporte, sino que en el momento que tenemos la posibilidad de estructurarlo, estimularlo y crear la necesidad de seguir hacia adelante y darle diferentes parámetros de trabajo y estimularlo desde el punto de vista que quiera venir a entrenar y hacer un entrenamiento totalmente estimulativo de todos los puntos de vista de las áreas, de lo neural, de lo motor, de la riqueza que le podemos imprimir, no está pasando. Y no pasa no solamente lo grave que no pasa en la escuela, sino que tampoco pasa a nivel clubes o a nivel de actividades deportivas, porque cada vez se lo deja más de lado y se quiere ir a lograr en los clubes llegar a alcanzar un objetivo, ganar.
Pero para ganar, nosotros tenemos que tener una buena estructura corpórea y una buena coordinación de movimientos y una calidad de zona media que nos permita ejecutar un movimiento adecuado que el contrario se quede parado. Para eso debemos construirlo. Y debemos trabajar y hacer hincapié en que no podemos tener un chico, acá digo bien, pero en algunos da negativo esta estadística. Entonces, no saben saltar. Estamos hablando de chicos que tienen que haber ejecutado una buena calidad motora de salto desde los 6 y 9 años. Sí. Y habérselo estimulado, sí. Porque después es muy difícil cambiar un surco motor, así porque sí. Amén de que todos los estímulos extras que estuvimos hablando anteriormente. Acá, bueno, una diferencia entre, esto es lo que estábamos hablando, casualmente, la diferencia del salto en largo con y sin impulso de brazos, y el salto triple. Acá tenemos que ser con muy poco nosotros podemos corregir algo que es fundamental. Y ni les digo el saltar hacia atrás, o el de pasar hacia atrás, porque parece que solamente lo que tienen es ir hacia adelante. Ahora, cuando tienen que saltar hacia atrás o ir hacia atrás, es como que encuentran lo desconocido. Es imposible. Hay que trabajar sobre eso, sí. Y los invito a trabajar sobre eso. Los invito a investigar sobre eso. Y los invito a construir una calidad mejor de vida para estos chicos en un futuro. Pero de vida, porque cuando pasan a la edad adulta, teniendo un buen acervo motor, si se caen, tropiezan, no se lastiman. O se lastiman muy poco. Y cuando son gerontes, si no saben caminar hacia atrás, o si no lo estimularon en una caída, a cómo agarrarse, a cómo desplazarse, es muy difícil, o de qué manera tienen mayor estabilidad, es factible que corra riesgo de caerse fácilmente cuando va por la calle o se tropieza. No solamente porque va perdiendo, obviamente, lo que todos sabemos, en esa edad de decadencia todo lo corpóreo, sino que realmente nunca se los estimuló o nunca se los llevó desde pequeños a tener un acervo motor más grande y a saber que la calidad motora que gana en esa época de la vida la va a usar toda la vida. ¿Se dedica al deporte o no se dedique? Por eso es tan importante. Y tan importante como para que pueda disfrutar después del deporte. ¿Y por qué seguimos haciendo hincapié tanto en el salto al largo con impulso y sin impulso? Porque el test anterior se tomó en el 2017 y después este se tomó en el 2018. Y acá vemos que mejoró la diferencia. ¿Pero qué mejoró la diferencia? El salto de impulso el salto de impulso con la toma de las manos en la cintura. ¿Mejoró la fuerza? Sí, porque empezamos a trabajar sobre la fuerza. Pero ahora todavía la fase sensible de la coordinación no la están manteniendo. Con lo cual no se pudo desarrollar de una manera mejor todavía la calidad de movimiento coordinativo entre los miembros inferior y superior. ¿Tiene más fuerza? Tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque hicimos hincapié en trabajar la fuerza mayor cantidad de veces por semana y mejor calidad de movimiento con el propio peso del cuerpo. Pero todavía nos generó una excelente coordinación con los miembros superiores para llegar a alcanzar una mejor forma, una mejor performance en el salto. ¿Es muy importante aprovechar todas las entradas en calor? Sí, todas las entradas de calor. La del gimnasio, ¿sí? La del trabajo específico que tiene que ver con la zona media. Cada minuto nos va a servir para la movilidad, para la técnica de locación, para el trabajo de zona media, para el fortalecimiento de la cintura escapular, para la corrección de parámetros de movimientos alterados. Todas las técnicas utilizadas se realizan con el propio peso del cuerpo. ¿Qué debemos? Darle variabilidad, darle sustentabilidad en el tiempo y en la cantidad de veces que este chico viene al entrenamiento, o viene a la clase de educación física, o a la actividad deportiva. Porque fíjense en esta foto, acá tenemos todos los biotipos que querramos, de diferente estructura. Miren lo amplio que hay. Miren qué bueno sería darle a cada uno su parámetro de movimiento alterado, darle ejercicio para que lo corrija y transformar en un parámetro de movimiento adecuado para la ejecución de un movimiento en la unidad de tiempo. Y mejorar la velocidad a partir de la fuerza porque estuvo haciendo ejercicios de corrección de ese parámetro. Y aparte mejorar la calidad deportiva. ¿Por qué? Porque queremos una mejor calidad deportiva.
porque queremos que ese chico se lastime menos, porque queremos que disfrute del deporte en forma permanente. Esto es salud también. La zona media, acá vemos un jugador, bueno, ahora actualmente en la selección de básquet, es Agustín Cafaro. Vemos que si las estructuras son muy largas, nosotros más hincapié debemos hacer sobre la zona media y la corrección pura específicamente de la cadena posterior en tener mejor calidad de flexibilidad y elongación, saber que la buena movilidad y la dorsiflexión del tobillo nos incorpora a que tengamos una mejor calidad en la estructura de movimiento, y no solamente de movimiento, sino de estabilidad en la zona media. Y menos dolores lumbares, glúteo medio, ¿sí? Que nos limita muchísimo cuando nosotros queremos implementar carga por encima de los hombros. Bueno, y acá tenemos ya con entrenamiento que fuimos ejecutando en circuito. En general son circuitos donde podemos partir de los parámetros de movimiento y a partir de los parámetros de movimiento ir corrigiendo a cada uno en forma individual la ejecución correcta. Tanto en una subida lateral a un step, donde estamos fortaleciendo su cuádriceps y que sus rodillas no se vayan para adentro, pero aparte del glúteo medio, y nos encontramos ahí con el cola allá atrás, que está intentando hacer un ejercicio que le estamos pidiendo a una pierna, una sentadilla con una carga por delante, con lo cual ahí tiene que ejecutar una buena estructura de movimiento específico, postural y de reequilibrio para lograrlo, ¿no? Bueno, acá estamos mostrando, después de haber evaluado los parámetros de movimiento y haber encontrado el déficit en cada uno, cómo empezamos a ejecutarlo y a trabajarlo. ¿Qué es importante? Que cualquier entrada en calor de los grupos de desarrollo del deporte específico que haga, utilicemos tanto en los partidos la mayor capacidad de movimiento y la mayor integridad específica de lo que va a hacer después con el propio elemento, el balón, en este caso. Es un equipo de vóley de Boca, en un torneo, donde ya se lo está preparando como un equipo mayor en las entradas en calor, previa a que vaya con el balón, concentrándose, haciendo cada uno lo que tenga que hacer. Saltar a la soga, TRX, cinturón ruso, escalerita, entrando la cintura escapular también en calor, con las bandas, en una situación normal. Pero ya lo estamos educando a este jugador, para que previamente entre en calor de tal manera que después lo haga mejorando su calidad de movimiento. Acá después yo los agarro con el balón y los entro en calor con el balón, ¿no? Pero cada uno se está educando. Y esto es muy importante. Una vez que establecimos los parámetros de movimientos evaluados, le dimos consignas a cada uno. Acá ya estamos, en el caso de este jugador que es Magic, ya estábamos en cuarentena. Uy. Y acá sigo mostrando lo que pasa dentro del gimnasio, ¿no? De qué manera lo fuimos mesurando a cada uno. Estos son ejercicios que a partir de todo lo que hemos visto, este es un alumno, no es un jugador, pero sí necesitaba corregir su calidad motora, y a partir de todo lo que hemos visto, le fui incorporando. El análisis específico es establecer la fuerza con el empuje de los miembros inferiores, tratar de mejorar la calidad de ejecución en forma permanente, generar todo el tiempo un movimiento coordinado entre el miembro inferior y los miembros superiores, entre el plano inferior y el plano superior a través del core. Para mí es muy importante comenzar también una sentadilla por delante con buena técnica de ejecución. No importa el peso, pero sí que tenga una buena técnica de ejecución. Lo mismo sucede acá con el trabajo del TRX, que es un... Me encanta trabajar con el TRX, con los inestables, la pelota y todo. Nos da una calidad de prosperar en lo motor muy importante, y al mismo tiempo estamos entrenando la estabilidad y la fuerza
y el reequilibrio en forma permanente de todo el sistema motor. Obviamente dependiendo del sistema nervioso central y de la calidad que tengamos de movimiento desde más pequeño, pero nosotros podemos seguir incrementando esto. Y esto se puede usar de entrada en calor de un entrenamiento de sobrecarga o de entrada en calor de un entrenamiento de pelota. Le damos efectividad a la situación y le damos desarrollo motor. Y acá en el básquet de formativa de Ferro nos encontramos con el resultado, ¿no? Cómo llegamos a la calidad de generación, de poder generar sobrecarga con una buena técnica, corrigiendo la técnica en forma permanente, aumentando la intensidad cuando el parámetro motor es bueno, llegando a saber en qué calidad de ejecución de movimiento se encuentra mejor, pero corrigiendo la técnica. Ya acá estamos moviendo intensidades, y acá nos encontramos con el circuito anterior, y el circuito anterior, y acá pueden ver la metodología de trabajo permanente, ¿no? Un entrenador acá y otro entrenador al fondo, si ustedes pueden ver, y llevamos el video hacia atrás. Ahí está. Acá al fondo encuentran explicando a los mayores la técnica específica del levantamiento de pesas, ¿sí? Sin carga. De esta manera nosotros todo lo que evaluamos, todo lo que vimos, lo ordenamos para mejorar la calidad de entrenabilidad. Acá empezó el proceso de entrenamiento de menores de Boca, donde nosotros encontramos la posibilidad de mesurar la calidad de ejercicios, de darle en la entrada en calor lo que necesitaba de zona media y de core, y de armar 3 días diferentes con el propio peso del cuerpo. Acá ya habíamos empezado con la cuarentena. Entonces editamos este tipo de ejercicio y editamos este tipo de plan. Las evaluaciones de campo de la formativa de básquet de Ferro, nos volvemos a encontrar que no solamente podemos tomar el salto con impulso y sin impulso del salto, salto sin impulso, con las manos agarradas a la cintura, o triple, sino que también debemos tomar el peso corporal, la altura, la talla sentado, la envergadura, porque nos va a dar de qué manera fue evolucionando este chico y fue creciendo en el tiempo. Donde si hubo un crecimiento en cantidad de centímetros, que es obvio que va a pasar, o un cambio del peso corporal, van a variar también los índices de salto. Y ahí es donde nosotros debemos saber qué es lo que tenemos que modificar para que nuestra calidad vaya acompañando a su crecimiento. La calidad de movimiento que nosotros estemos dando, la intensidad que le demos, la frecuencia, la duración, la cantidad de sesiones, y qué tipo de sesión y sobre qué debemos hacer hincapié. Las evaluaciones comparativas entre un año y el otro, cómo fueron mejorando, con el tema del peso corporal, la talla sentado, el salto en largo con y sin impulso de brazos. Ustedes pueden ver que yo lo tomé al salto como una posibilidad de que me dé un indicador permanente de qué calidad motora tengo delante mío, tanto en la fuerza, en la coordinación, en la velocidad de ejecución. Y lo más importante, cómo salta, qué técnica de salto tiene, si hay que enseñarle a saltar, si hay que enseñarle a aterrizar, si hay que enseñarle a que coordine con los brazos y la pierna para buscar una altura o una distancia. Creo que es fundamental esto de tener el salto como un parámetro de evaluación motora muy importante en las fases sensibles. Y después cuando empezamos en la fase de sobrecarga, me encantó esta distribución de Iván Román Suárez de hace muchos años, pero muy inteligente, de cómo él va dividiendo la cantidad de repeticiones por estructura, el tronco, los brazos, las piernas, y cómo la va mesurando a través de los días. Y fíjense algo muy importante, él ordena y distribuye la intensidad y la cantidad de repeticiones. Luego va incorporando ejercicio, nos sirve permanentemente para todo lo que nosotros hagamos. Acá es de vital la corrección del ejercicio. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver cómo acá este jugador que le estoy marcando, la técnica de la sentadilla, apoya todos los pies, pero no mete muy rápido la cadera debajo de la barra. Hay que seguirlos permanentemente en el gimnasio corrigiendo la técnica,
en este jugador también, la técnica de la espalda, cómo está la espalda estructurada y dura o trabada para poder hacer un movimiento, la técnica de los saltos. Entonces, es muy importante la evaluación permanente y corrección permanente de cada jugador, como también de los parámetros en movimiento. Y también tomar al salto como un indicador importante de evaluación de la calidad de movimiento y de fuerza que tiene nuestro jugador o jugadora. Acá, miren esta sentadilla. Y acá quiero indicar algo, ¿no? Edad cronológica similar, biotipo de parámetros movimientos diferentes y calidad de desarrollo de la fuerza diferente. Si ustedes pueden ver, este jugador está con unos muy buenos kilos de sentadilla y con una buena técnica de los kilos de sentadilla, a diferencia de los otros. Por eso debemos individualizar los planes. Por eso debemos estar en la corrección de la técnica permanente, porque todos son diferentes y no podemos dar un protocolo de trabajo. Tenemos que hacer un protocolo individual de trabajo, que sea una organización de nuestro sistema, pero no generalizar. Tenemos que ir a lo individual y después sí, que nosotros generalicemos, bueno, hasta acá voy a trabajar la fuerza, todo lo que quiera, pero dentro de eso, lo individual para cada persona y para cada jugador. Y este es un plan que diseñé el año pasado para estas categorías. Cuando fui viendo todo esto, diseñé un plan de 5 días con entradas en calor con el propio peso del cuerpo diferentes, una entrada en calor diferente con 2 variables para lunes, miércoles y viernes, para martes y jueves, y el plan de sobrecarga totalmente diferente, con ejercicios diferentes y con kilos diferentes. ¿Qué quiero decir a partir de esto? Esto lo empezamos en octubre del 2019 y todavía hay muchos de estas categorías que lo siguen haciendo con variabilidad de kilogramos, porque la variabilidad metodológica de la curva de entrenamiento, tanto de intensidad, repeticiones, volumen, tonelaje, intensidad media relativa, está implementada en los 5 días. ¿Por qué 5 días? Porque pueden venir a entrenar los 5 días de la semana. ¿Y por qué lo hicimos de esta manera? Porque al tener mayor cantidad de variabilidad, nos queda nada más que variar la cantidad de kilos que pueda mover. Porque la variabilidad de ejercicio es de forma permanente. Nunca vuelve a ser lo mismo día por día. Entonces acá le quería mostrar eso, que sí se puede, y se puede entrenar de esta manera, y se puede darle variabilidad dentro de una estructura a largo plazo. Y de esta manera llegamos a que los jugadores que vieron anteriormente puedan hacer 95 kilos de carga de potencia, corrigiendo parámetros de movimiento, evaluando los movimientos, calidad de ejecución, y encima de corrección técnica pudimos darle variabilidad a la calidad de los ejercicios. Y acá tenemos día 2, que es totalmente diferente al día 1, día 3, que es diferente al día 1 y al día 2, día 4, que es diferente al día 1, 2 y 3, y día 5, con la estadística específica de cada uno de lo que significa la carga de entrenamiento. Después tenemos las técnicas de flexibilidad y ejercicio de patrones de movimiento. Nosotros tratamos de darle una rutinita permanente que la puedan ejecutar. Posterior al entrenamiento, anterior al entrenamiento, si vienen con una fatiga muy grande, esto de que no hay que elongar de manera pasiva, depende en qué momento, cómo se encuentra ese jugador o esa jugadora, cómo llega al entrenamiento que tiene que hacer. Y si jugó un partido, ya tengan esta rutinita asentada en forma permanente, que saben que la tienen que hacer. Acá estamos, perdón, me volví a ir, acá estamos corrigiendo en este video la zona media, el desplazamiento, estamos haciendo escalador, todo este grupo está entrando, y en el fondo ven cómo se está enseñando la técnica de levantamiento de pesas a los mayores. De esta manera nosotros estamos trabajando permanentemente los 5 días de la semana. Este es el plan de cuarentena que se está ejecutando ahora. Todo esto con elementos externos muy pocos los que tienen en la casa y con el propio peso del cuerpo. Este es el plan de entrenamiento de Boca Juniors también, en edades formativas. Acá vemos trabajándolo en el gimnasio. Después fue adaptado al sistema de cuarentena y fue
mesurarlo de las dos maneras en circuito, a un estilo HIIT o a un estilo de trabajo intermitente con una tremenda, como un tremendo desarrollo de la capacidad cardiorrespiratoria desde el punto de vista de los ejercicios realizados con el propio peso del cuerpo. Bueno, a partir de ahora solamente quería contarles cómo es mi historia, cómo es lo que yo hago en la actualidad, con una pequeña referencia bibliográfica de lo anterior, de lo que es el desarrollo de la calidad deportiva, de dónde viene y qué es la realidad que nos encontramos en los clubes, en gimnasios o en escuelas a veces. Acá nos encontramos con una realidad diferente y creo que cada uno de los chicos es una unidad única e irrepetible. Por eso hay que entender que los protocolos es para nosotros, pero que nosotros debemos individualizar a cada jugador y jugadora en la edad de desarrollo y en la fase sensible, identificar qué necesidad tiene que corregir y qué parámetro de movimiento alterado tiene para darle la solución al esquema motor, a la ejecución de la fuerza y a tener mejor velocidad y mejor calidad de movimiento en forma continua. Bueno, más que nada me queda agradecer al vóley que me dio todas estas oportunidades durante tantos años donde me formé y aprendí todo lo que estoy transmitiendo. También al básquet de Boca, que me dio la posibilidad de trabajar todos estos años, 11 años trabajando en el básquet, /12, y ahora empecé con la formativa de vóley, así que eternamente agradecido al Club Atlético Boca Juniors, y también el básquet de Ferro, que hace 1 año y medio que estoy, y me da la posibilidad de poder entrenar a estos chicos y de poder desarrollarme como profesional. Eternamente agradecido a todas estas actividades, y obviamente al vóley que me llevó a 2 Juegos Olímpicos. Bueno, hemos terminado y espero que les sirva muchísimo esta capacidad de poder entender este PowerPoint para que en el futuro puedan desarrollarse como profesionales. Excelente, Tano. Muchísimas gracias. No, de nada, Nico. Marcelo Maglialera, porque no te había presentado, Tanito, de los profesionales que más capacitados estuvieron con los que yo he trabajado. Así que un placer, Tano, trabajar con vos. Ojalá volvamos a hacerlo pronto. Ojalá. Y Y bueno, espero que les sirva a los chicos. Yo traté de explicarles la realidad con respecto a lo que realmente uno entiende a veces cuando estudia de forma individual o separada las materias, o cómo va creciendo en el futuro hasta una licenciatura o hasta una magistratura o un doctorado. Muchas veces las realidades que nosotros aprendemos son totalmente diferentes con las que tenemos que ejecutar delante de un grupo. Y qué decisiones debemos tomar. Me parece que es muy importante también que se formen en la parte práctica y que no solamente entiendan que todo pasa por la bibliografía, sino que deben fundamentarse y saber, pero también deben de saber mirar y conocer lo que tienen enfrente para poder dar lo mejor que uno tiene y poder corregir cosas que los chicos necesiten. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Tano, por la exposición y bueno, esperamos que los estudiantes y también las estudiantes puedan comentar o consultar a través de la página y después te las hacemos llegar. Gracias, Nico. A Un vos, abrazo. un abrazo enorme y cuídate. Espero que andes bien. Por favor.